Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibrações. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. La vida del San Pedro Damián. La vida de San Pedro Damián, también conocido como San Pedro Damián de Urbino, es un testimonio de dedicación a la fe, la reforma eclesiástica y la búsqueda de la santidad. Nació en Rávena, Italia, el 1007 y murió el 21 de febrero de 1072. Aquí tienes algunos aspectos destacados de su vida. Educación y carrera académica. Pedro Damián recibió una educación excepcional en Rávena. Luego enseñó retórica en la Universidad de París, donde se destacó por su erudición y habilidades intelectuales. Vida monástica. A pesar de su éxito académico, Pedro Damián se sintió llamado por la vida monástica y en 1035 ingresó a la Orden de los Camaldulenses en Fonte Avellana, en las montañas de Umbría, Italia. Allí vivió una vida de oración, estudio y austeridad. Reformador de la Iglesia. Pedro Damián fue un firme defensor de la reforma eclesiástica en una época en la que la Iglesia enfrentaba problemas de corrupción y decadencia moral. Él mismo llevó una vida ascética y abogó por la renovación espiritual y moral dentro de la Iglesia. Cardenal y consejero papal. A pesar de su vida retirada en Fonte Avellana, Pedro Damián fue llamado a servir en la curia romana. Fue creado cardenal por el Papa Esteban IX en 1057 y desempeñó un papel importante como consejero papal y diplomático. Escritos y legado. San Pedro Damián fue un prolífico escritor cuyas obras abordaban temas como la vida monástica, la reforma eclesiástica, la teología y la moralidad. Sus escritos ejercieron una gran influencia en la Iglesia de su tiempo y continúan siendo estudiados y venerados en la actualidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Liber Gomorrhianus, libro sobre Gomorra, donde denunciaba los pecados del clero de su época, y de Divina Omnipotentia, sobre la omnipotencia divina, una obra teológica. Canonización y veneración. Pedro Damián fue canonizado como santo por el Papa León XII en 1828. Es considerado uno de los grandes santos de la Iglesia Católica y es venerado como patrón de los ermitaños, de las personas con problemas de moralidad sexual y de reformadores. La vida de San Pedro Damián es un ejemplo de integridad, devoción y dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia. Su legado perdura como una inspiración para los cristianos de todas las épocas que buscan vivir una vida de santidad y compromiso con la verdad y la justicia. Introducción. San Pedro Damián, también conocido como San Pedro Damián de Urbino, fue un destacado líder eclesiástico, reformador y escritor del siglo XI en Italia. Nacido en Rávena en el año 1007, su vida estuvo marcada por una profunda devoción religiosa desde una edad temprana. A pesar de sus brillantes habilidades académicas y su éxito como profesor de retórica en la Universidad de París, Pedro Damián sintió un llamado interior hacia la vida monástica y la búsqueda de la santidad. Ingresó a la Orden de los Camaldulenses en Fonte Avellana, donde vivió una vida de austeridad, oración y estudio. Su incansable compromiso con la reforma de la Iglesia lo llevó a desempeñar un papel destacado como consejero papal y defensor de la moralidad y la disciplina dentro del clero. A través de sus numerosos escritos, Pedro Damián dejó un legado perdurable que continúa inspirando a generaciones de fieles en su búsqueda de una vida de fe y virtud. Infancia y juventud. La infancia y juventud de San Pedro Damián estuvieron marcadas por su profunda devoción religiosa y su destacado talento intelectual. Nació en Rávena, Italia, en el año 1007, en una época de cambios significativos en la sociedad y la Iglesia. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por los temas espirituales y religiosos.
lo que lo llevó a dedicar mucho tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras. Su familia, aunque no pertenecía a la nobleza, le proporcionó una educación adecuada para la época, lo que le permitió desarrollar sus habilidades académicas. A medida que crecía, Pedro Damián demostró ser un estudiante excepcionalmente talentoso. Su aguda inteligencia y su capacidad para el aprendizaje llamaron la atención de sus maestros y compañeros. Más tarde, continuó sus estudios en la Universidad de París, donde se destacó como profesor de retórica, ganándose el respeto y la admiración de sus alumnos. A pesar de su éxito académico y profesional, Pedro Damián sintió un profundo llamado interior hacia una vida de mayor dedicación espiritual. Este llamado lo llevó a renunciar a su carrera académica y buscar una vida de contemplación y servicio a Dios. En su juventud, Pedro Damián se encontró con la Orden de los Camaldulenses y fue profundamente inspirado por su estilo de vida ascético y su compromiso con la oración y la contemplación. En 1035, decidió ingresar a esta orden religiosa y se retiró a Fonteavellana, donde dedicó el resto de su vida a la búsqueda de la santidad y la reforma de la Iglesia. Llamado a la vida religiosa. El llamado a la vida religiosa de San Pedro Damián fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de su juventud, marcado por una profunda búsqueda espiritual y un creciente deseo de dedicarse por completo a Dios. Aunque Pedro Damián mostró desde temprana edad una inclinación hacia lo espiritual y lo sagrado, su decisión de ingresar a la vida religiosa fue influenciada por varios factores clave. Devoción y búsqueda espiritual. Desde su infancia, Pedro Damián mostró un gran interés por los temas religiosos y espirituales. Pasaba mucho tiempo en la oración y el estudio de las Escrituras, buscando comprender mejor la voluntad de Dios para su vida. Influencia de modelos espirituales. La vida de los santos y los modelos de santidad que Pedro Damián pudo haber encontrado durante su juventud, como los monjes y ermitaños que vivían una vida de renuncia y contemplación, probablemente tuvieron un impacto significativo en su decisión de seguir una vocación religiosa. Experiencia académica y profesional. A pesar de su éxito como profesor de retórica en la Universidad de París, Pedro Damián sintió un vacío interior que ninguna realización académica podía llenar. Esta sensación de insatisfacción lo llevó a buscar un propósito más profundo en su vida, uno que encontró en la vida religiosa. Encuentro con la Orden de los Camaldulenses. El encuentro de Pedro Damián con la Orden de los Camaldulenses fue un momento decisivo en su vocación religiosa. La austeridad, la disciplina y el compromiso espiritual de esta orden lo atrajeron profundamente y lo llevaron a tomar la decisión de ingresar a la vida monástica. En última instancia, el llamado de Pedro Damián a la vida religiosa fue el resultado de una combinación de factores internos y externos que lo llevaron a reconocer y responder a la voz de Dios en su corazón. Su decisión de seguir esta vocación marcó el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios y la Iglesia, así como a la búsqueda de la santidad y la reforma eclesiástica. Contribuciones y actividades. Las contribuciones y actividades de San Pedro Damián fueron variadas y significativas, abarcando áreas como la reforma eclesiástica, la escritura teológica, la vida monástica y el servicio pastoral. Aquí hay un resumen de algunas de sus principales contribuciones y actividades. Reforma eclesiástica. San Pedro Damián fue uno de los principales defensores de la reforma dentro de la Iglesia Católica en el siglo XI. Abogó por la moralidad y la disciplina del clero, luchando contra la simonía, venta de cargos eclesiásticos, y el matrimonio de los clérigos. Su obra, Libergo Morrianus, denunció los abusos morales dentro del clero de su tiempo y abogó por una mayor integridad y santidad entre los líderes de la Iglesia. Vida monástica. Como miembro de la Orden de los Camaldulenses, San Pedro Damián vivió una vida de austeridad, oración y estudio en el monasterio de Fonteavellana. Su ejemplo de vida monástica influyó en muchos y sirvió como inspiración para aquellos que buscaban una vida de dedicación espiritual y renuncia al mundo. Escritura teológica. Pedro Damián fue un prolífico escritor cuyas obras abordaban una amplia gama de temas teológicos y espirituales. Escribió tratados sobre la naturaleza de Dios, la vida monástica, la moralidad cristiana y la reforma de la Iglesia. Sus escritos reflejaban su profundo conocimiento de las Escrituras y su compromiso con la enseñanza ortodoxa de la fe. Servicio pastoral y diplomático. Aunque prefería una vida de retiro y contemplación, San Pedro Damián fue llamado a servir en la curia romana y desempeñó un papel importante como consejero papal y diplomático. Participó en misiones diplomáticas en nombre del papado y asesoró a varios papas en cuestiones de gobierno eclesiástico y moralidad. Canonización y legado.
San Pedro Damián fue canonizado como santo por el Papa León XII en 1828. Su legado perdura como un ejemplo de santidad, integridad y dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia. Sus escritos continúan siendo estudiados y valorados en la actualidad, y su vida sigue siendo una inspiración para muchos fieles que buscan vivir una vida de fe y virtud. Milagros y experiencias místicas. San Pedro Damián fue conocido por su profunda espiritualidad y su conexión con lo divino, y se le atribuyen varios milagros y experiencias místicas a lo largo de su vida. Aunque no existen registros detallados de estos eventos, la tradición y la veneración popular han transmitido algunas historias sobre los milagros asociados con él. Curaciones milagrosas. Se dice que San Pedro Damián realizó numerosas curaciones milagrosas durante su vida, tanto físicas como espirituales. Según las leyendas, muchas personas acudían a él en busca de ayuda y sanación, y él respondía con sus oraciones y bendiciones, obteniendo resultados asombrosos. Experiencias místicas. Como monje y teólogo profundamente espiritual, San Pedro Damián experimentó visiones y revelaciones místicas que lo acercaron aún más a Dios. Estas experiencias, aunque no están documentadas en detalle, son parte de su legado espiritual y han inspirado a muchos fieles a lo largo de los siglos. Protección divina. Se cree que San Pedro Damián estuvo protegido por la mano de Dios en varias ocasiones durante su vida. Según la tradición, sobrevivió a situaciones peligrosas y desafiantes gracias a intervenciones divinas, lo que fortaleció la fe de aquellos que lo rodeaban y aumentó su reputación como santo y hombre de Dios. Es importante señalar que los relatos de milagros y experiencias místicas asociados con San Pedro Damián deben ser interpretados dentro del contexto de la piedad popular y la tradición religiosa. Si bien estas historias no siempre pueden ser verificadas históricamente, reflejan la profunda veneración y devoción que la gente ha sentido hacia él a lo largo de los siglos. Para los creyentes, estos relatos son una expresión de la creencia en el poder de la intercesión divina a través de los santos. Desafíos y persecuciones. A lo largo de su vida, San Pedro Damián enfrentó diversos desafíos y persecuciones debido a su compromiso con la reforma eclesiástica y su firme defensa de la moralidad dentro de la Iglesia. Algunos de estos desafíos incluyeron: oposición al clero corrupto. San Pedro Damián denunció públicamente la corrupción y el comportamiento inmoral dentro del clero de su época. Su obra Liber Gomorrhianus, libro sobre Gomorra, fue especialmente controversial, ya que exponía y condenaba los pecados sexuales y la falta de disciplina entre los clérigos. Esta postura lo enfrentó a la resistencia y la oposición de aquellos que estaban implicados en tales prácticas. Críticas y conflictos internos. Su insistencia en la reforma y la disciplina dentro de la Iglesia lo llevó a entrar en conflicto con otros líderes eclesiásticos y autoridades locales. Algunos clérigos y obispos no estaban de acuerdo con sus métodos y opiniones, lo que resultó en críticas y disputas internas dentro de la Iglesia. Desafíos a su autoridad. Aunque Pedro Damián era respetado por muchos por su santidad y sabiduría, también enfrentó desafíos a su autoridad y liderazgo, especialmente entre aquellos que se oponían a sus esfuerzos de reforma. Algunos lo veían como una amenaza para el statu quo y para sus propios intereses, lo que resultaba en hostilidades y resistencia hacia él. Presiones políticas y diplomáticas. Como consejero papal y diplomático, San Pedro Damián estuvo involucrado en varias misiones y negociaciones políticas en nombre de la Iglesia. Esto lo llevó a enfrentar presiones externas y desafíos diplomáticos, ya que a menudo tenía que lidiar con líderes seculares y poderes políticos que buscaban influir en los asuntos de la Iglesia. A pesar de estos desafíos y persecuciones, San Pedro Damián perseveró en su misión de reforma y defensa de la fe. Su valentía, integridad y firmeza en la defensa de la verdad lo convirtieron en un ejemplo duradero de coraje y devoción para los fieles de todas las épocas. Beatificación. San Pedro Damián fue canonizado como santo por el Papa León XII en 1828. No fue beatificado previamente. La beatificación es el paso previo a la canonización en el proceso de reconocimiento de la santidad de una persona dentro de la Iglesia Católica. Para ser beatificado, se requiere el reconocimiento de al menos un milagro atribuido a la intercesión del candidato a santo, además de una vida de virtud heroica demostrada a través de la práctica de las virtudes cristianas en grado heroico. En el caso de San Pedro Damián, su canonización directa sin pasar por el proceso de beatificación podría deberse a que ya existía una veneración popular arraigada en torno a su figura y a la importancia histórica y la influencia de sus escritos y acciones en la Iglesia. La decisión de canonizarlo directamente fue tomada por el Papa León XII,
quien consideró que los méritos de San Pedro Damián eran suficientes para declararlo santo sin la necesidad de un proceso de beatificación formal. Es importante destacar que el proceso de canonización y beatificación ha evolucionado a lo largo de los siglos, y las normas y procedimientos pueden variar en diferentes épocas y circunstancias. En el caso de San Pedro Damián, su canonización directa refleja el reconocimiento de su santidad y la importancia de su legado para la Iglesia Católica. Canonización. San Pedro Damián fue canonizado como santo por el Papa León XII el 27 de junio de 1828. La canonización es el proceso mediante el cual la Iglesia Católica declara oficialmente que una persona ha sido elevada a la santidad y puede ser venerada como santo en toda la Iglesia. La canonización requiere una cuidadosa investigación de la vida, virtudes y posibles milagros atribuidos a la intercesión del candidato a santo. En el caso de San Pedro Damián, su canonización se basó en la evidencia de su vida de santidad y virtud heroica, así como en la veneración popular que había existido durante siglos en torno a su figura. Además, es posible que se hayan investigado y confirmado milagros atribuidos a su intercesión como parte del proceso de canonización, una vez que la Congregación para las Causas de los Santos, un organismo de la Iglesia Católica encargado de investigar y promover las causas de canonización, presenta un informe positivo sobre la vida del candidato y los posibles milagros. El Papa puede proceder a declarar oficialmente la canonización. Esto se realiza a través de un proceso formal en el que el Papa emite un decreto de canonización, estableciendo así que la persona en cuestión es reconocida como santa por la Iglesia Católica. La canonización de San Pedro Damián es un reconocimiento de su santidad y de la influencia positiva que tuvo en la Iglesia durante su vida y a lo largo de los siglos posteriores. Su fiesta litúrgica se celebra el 21 de febrero, el día de su fallecimiento, y es recordado como un ejemplo de virtud y compromiso con la fe. Legado. El legado de San Pedro Damián perdura hasta el día de hoy y abarca varios aspectos que han dejado una marca duradera en la Iglesia Católica y en la espiritualidad cristiana en general. Reforma eclesiástica. San Pedro Damián fue un defensor incansable de la reforma dentro de la Iglesia Católica. Su crítica a la corrupción y la falta de moralidad entre el clero, así como su insistencia en la disciplina y la santidad, inspiraron importantes reformas en su época y sentaron las bases para futuros movimientos de reforma dentro de la Iglesia. Escritos teológicos y espirituales. San Pedro Damián dejó un legado literario significativo que incluye tratados teológicos, escritos ascéticos y cartas pastorales. Sus obras, como Liber Gomorrhianus y De Divina Omnipotentia, continúan siendo estudiadas y valoradas por su profundidad espiritual, su sabiduría teológica y su influencia en el pensamiento cristiano. Vida monástica. Como miembro de la Orden de los Camaldulenses, San Pedro Damián personificó los ideales de la vida monástica, la búsqueda de la perfección espiritual a través de la oración, la renuncia y la contemplación. Su ejemplo ha inspirado a generaciones de monjes y monjas a lo largo de los siglos, y su orden continúa existiendo hoy en día. Patronazgo y devoción. San Pedro Damián es venerado como santo patrón de varias causas y grupos, incluyendo a los ermitaños, los reformadores eclesiásticos y las personas que luchan contra los pecados de la lujuria y la impureza. Su intercesión sigue siendo buscada por aquellos que buscan fortaleza espiritual y dirección en sus vidas. En resumen, el legado de San Pedro Damián se manifiesta en su contribución a la reforma eclesiástica, su producción literaria, su ejemplo de vida monástica y su continua influencia como santo patrón y modelo espiritual para los fieles católicos en todo el mundo. Su vida y enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan vivir una vida de fe, integridad y devoción a Dios. Devoción popular. La devoción popular hacia San Pedro Damián ha sido significativa a lo largo de los siglos, especialmente entre aquellos que buscan inspiración en su vida de santidad y su lucha por la reforma eclesiástica. Aquí hay algunos aspectos destacados de la devoción popular hacia San Pedro Damián. Veneración como santo. Desde su canonización en 1828, San Pedro Damián ha sido venerado como santo en la Iglesia Católica. Su fiesta litúrgica se celebra el 21 de febrero, la fecha de su fallecimiento, y es recordado en todo el mundo como un modelo de virtud y santidad. Oraciones y novenas. Los fieles católicos recurren a San Pedro Damián en busca de su intercesión en momentos de necesidad espiritual, particularmente en la lucha contra la tentación y el pecado. Se rezan oraciones y novenas en su honor, pidiendo su ayuda y protección en situaciones difíciles. Patronazgo y advocaciones. San Pedro Damián es considerado el patrón de varias causas y grupos, incluyendo a los ermitaños,
los reformadores eclesiásticos y aquellos que luchan contra los pecados de la lujuria y la impureza. Las personas que se identifican con estas causas a menudo recurren a él en busca de ayuda y protección. Peregrinaciones y santuarios. En algunas regiones, se han erigido santuarios y lugares de peregrinación en honor a San Pedro Damián, donde los fieles pueden acudir para venerarlo y pedir su intercesión. Estos lugares se convierten en centros de devoción popular, donde los fieles expresan su fe y confianza en la intercesión del santo. Iconografía y representaciones artísticas. San Pedro Damián ha sido representado en numerosas obras de arte religioso, tanto en pinturas como en esculturas. Estas representaciones a menudo destacan su vida de oración y penitencia, así como su papel como defensor de la fe y la moralidad. En resumen, la devoción popular hacia San Pedro Damián refleja su estatus como santo venerado en la Iglesia católica y la influencia duradera de su vida y enseñanzas en la espiritualidad cristiana. Su ejemplo continúa inspirando a fieles de todo el mundo a buscar la santidad y a comprometerse con la reforma y la renovación en la Iglesia. En conclusión, la vida y el legado de San Pedro Damián son un testimonio perdurable de santidad, dedicación y compromiso con la reforma eclesiástica, desde su infancia marcada por la devoción religiosa hasta su ingreso a la vida monástica y su incansable labor en la defensa de la fe y la moralidad. San Pedro Damián dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia católica. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos y persecuciones debido a su valiente denuncia de la corrupción y su búsqueda de la reforma dentro de la Iglesia. Sin embargo, su firmeza y su fe inquebrantable lo llevaron a perseverar en su misión, dejando un legado de integridad y virtud para las generaciones futuras. Su canonización en 1828 y su reconocimiento como santo por la Iglesia católica son un testimonio de la profunda influencia que tuvo en la vida espiritual de su tiempo y en la devoción popular a lo largo de los siglos. Hoy en día, San Pedro Damián sigue siendo venerado como un modelo de santidad y un intercesor poderoso para aquellos que buscan fortaleza espiritual y guía en su vida cristiana. En resumen, la vida de San Pedro Damián nos inspira a seguir su ejemplo de fervor religioso, compromiso con la verdad y la moralidad, y búsqueda constante de la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Que su legado continúe inspirando a fieles de todo el mundo a vivir una vida de fe auténtica y comprometida con los valores del Evangelio. Oración. Oh glorioso San Pedro Damián, tú que dedicaste tu vida a servir a Dios y a promover la santidad en la Iglesia, intercede por nosotros ante el trono celestial. Tú, que enfrentaste los desafíos de tu tiempo con valentía y determinación, enséñanos a ser fieles testigos de la verdad y a luchar por la justicia y la rectitud en todas las cosas. Tú, que viviste una vida de oración y penitencia, ayúdanos a cultivar una relación más profunda con Dios y a buscar siempre su voluntad en nuestras vidas. San Pedro Damián, patrón de los ermitaños y reformadores, ruega por nosotros para que podamos seguir tus pasos y encontrar la verdadera felicidad en el servicio a Dios y al prójimo. Amén.